desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor. Le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Puede tomar asiento, hermanos, y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, hermanos. No dejemos de congregarnos, hermanos. Sé que si de pronto hay problemas en la semana, hermanos, usted no puede faltar el domingo, hermanos. Sería el único día que recibe. Así que le pido ese gran favor, hermanos, que pelee por congregarse. Bien, Marcos capítulo 10, versículo 35. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Son palabras, sucesos que le ocurrieron al mismo Cristo, hermanos. Dice la palabra en 10:35, Marcos 10:35. Entonces Jacobo, que es Santiago, ¿no? El que mataron en Hechos 12. Ese es Santiago, el hermano de Juan. Él lo mataron a filo de espada. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Cuántos dicen amén o ayayay, hermano? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, hermanos, entre paréntesis, sin saber lo que decían, ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo van a beber. ¿Cuántos dicen amén o ayayay, hermano? Esto no lo quiere el cristiano de hoy en día. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Así opera el mundo, hermanos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por esta palabra? Bien, hermano, le he puesto por título al mensaje de esta mañana, apelando un poco a todo este movimiento de desafíos que hoy está muy de moda. La gente se envía videos para demostrar que son grandes. Aló. Yo creo que estos videos, hermanos, que la gente sale y cada vez sacan una nueva moda
lo hacen en el fondo porque quieren ser grandes y porque quieren aprovechar su cuarto de fama para ser reconocidos por el mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso le he puesto el mensaje de esta mañana, presta atención, que quizás Dios le hable, el desafío de ser grandes siendo pequeños. ¿Cuántos alaban a Dios y le dan un aplauso grande? Mire, hermanos, una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que Dios siempre dice la verdad de sus mejores amigos. Aló. Mire, si este libro fuera 100% humano, si este libro yo lo hubiera escrito, yo hubiera escrito maravillas de todos los que aquí están. Pero hermanos, como este libro es inspirado por Dios, Dios de sus más cercanos amigos le saca sus guardados. Aló. Oiga, hermano, esto es lo bello. Ahí vemos, ¿verdad?, el escándalo de David. Por eso, hermano, métase en la cabeza que por eso era una de las cosas que David era un hombre conforme a su corazón, distinto a Saúl. Saúl es tape, 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 pero David es muestre, 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 muestre. Por eso tan es así que el rey David escribió el Salmo 51 para que todo el mundo supiera que yo la embarré. Aló. Oiga, hermano, ¿qué hay en el corazón de uno hoy en día? Queremos, hermanos, vea, hoy estamos en medio de una sociedad narcisista, egoísta. Vea, no tengo nada en contra de las selfies, pero sí en contra de algunas selfies. Y el filtro lo vas a poner tú, porque tú sabes por qué te tomas esa selfie. Algunas selfies, ojo, resalto, algunas selfies lo que promueven es la exaltación del yo. ¿Cuántos están de acuerdo? Estoy hablando de algunas. Algunas selfies lo que están promoviendo es: mírenme, mundo, para que sepan cuán bien me va y cuánto la paso mejor en este mundo. Eso es del mundo, hermanos. ¿Qué atributos tengo? Mírenme la última operación de aquel lugar. ¿Cuántos me están siguiendo? Esto es del mundo. Y fíjense que nosotros, hermanos, vea, todo esto la iglesia lo está recibiendo pleno. Y la iglesia no está haciendo la distinción en que a nosotros nos rigen los principios de Dios, no los principios del mundo. Oiga, hermano, esto es irónico, hermano. Esto es de loco, el evangelio es de loco, Lucas. Vea, Jesús dice: el que quiera ser el primero, tiene que ser de último. Aló. Allá en el mundo te dicen: si me pegas, me la desquito. Jesucristo dice: si te dan en una mejilla, pon la otra. Aló. Dígale al hermano que está solo: pon la otra. O sea, estamos hablando de los principios que rigen al reino de Dios. Por eso el reino del mundo no tiene reparo en gastarse hasta más del diezmo en cerveza, pero le critican a la iglesia que da el diezmo. ¿Por qué? Porque los principios que nos rigen son distintos. Y la iglesia en eso se tiene que distinguir en medio de una sociedad egoísta. Ahora, la misma palabra selfie es self, en inglés es yo mismo. Yo mismo. O sea, hermanos, que la sociedad en este tiempo es una sociedad vanidosa y una sociedad egoísta. Acuérdate, hermanos, que es una de las señales, hermanos, que Pablo le dijo a Timoteo, que en los últimos tiempos se levantarían hombres amadores de sí mismos. Y está hablando de la iglesia. Esto no es para el mundo, porque el mundo es vanaglorioso y amadora de sí misma. Esto lo está hablando es para la iglesia. Y nosotros estamos literalmente copiando y pegando sin hacer ninguna distinción en lo que estamos ministrando con eso, hermanos.
usted me va a desmentir que esa es una de las cosas que persigue el evangelio de la prosperidad. Hermano, el evangelio de la prosperidad persigue la exaltación del ego. ¿No lo ha notado en los mensajes, hermanos? El evangelio de la prosperidad promueve la fama. El evangelio de la prosperidad promueve el lujo y promueve esa falsa seguridad en poseer dinero. Yo no sé, hermanos, de dónde se aprenden tantas cosas. Iglesias, hermanos, que en un tiempo estuvieron lejos, o a no ser que ya estaban en el corazón. Hermanos, ¿de dónde que hay que sellar la palabra con dinero? ¿De dónde? ¿Cuántos saben lo que es esto? Vienen a correr porque la palabra le llegó y salen de su puesto corriendo, abren la cartera y aquí en la orilla del púlpito empiezan a dar plata. Porque hay que sellar la palabra con dinero. Hermano, eso es del mundo. Eso no es de Dios. Estamos predicando, hermano, métase esto, que la labor de todo predicador es predicar la palabra de Dios. No predicar filosofías o vanidades o hacer que la gente salga feliz y contenta. Hermanos, usted puede salir feliz y contenta con un mensaje que le edifique a usted y con algo que usted sepa que tiene que cambiar. Pero, hermano, hay otra línea, hermanos, en que usted puede salir feliz y contento porque todo lo que se dijo levantó su ego y levantó su carne. ¿Cuántos están haciendo la distinción? El reino de Dios tiene principios, hermanos, muy diferentes a los principios del mundo. El evangelio de la prosperidad, hermanos, persigue eso, hermano. Y debemos cuidarnos, hermano, de que esta clase de filosofía entren a nuestra vida. Amén. El pasaje que usted acaba de escuchar es increíble. Le pasó a Jesucristo. Usted sabe, hermano, es muy claro, hermanos. Mateo 20, usted lo va a buscar después en su casa. Dice que fue la mamá de Jacobo y Santiago la que le dijeron a Jesús que pusiera a sus hijos uno a la derecha y otro a la izquierda. En otras palabras, ¿qué representa en la Biblia y aquí en este contexto? ¿Qué representa la izquierda y la derecha? Nada menos y nada más que lugares de reconocimiento. Santiago, hermanos, y Juan, discípulos de Jesús, de los más cercanos de Jesús, ahora le estaban pidiendo a Jesús, por presión de la mamá, que ellos querían ocupar lugares de privilegio. Mire, esto Jesucristo lo permitió que quedara escrito por medio de su Espíritu Santo, para que no le pasara a la iglesia. Aló. Y pasa en las películas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pasa en la vida real y pasa en la iglesia. Mire, hermanos, hay cosas, hermanos, que debemos cuidarnos. Y una de ellas es autopromoverse. Creo que de cuando en cuando usted debiera revisarse por qué te gusta el ministerio. ¿Por qué te gusta servir a través del micrófono? Porque este aparatico, hermano, que usted ve aquí de 20, 30 centímetros, hermano, vea, es bien peligroso. Y detrás, hermanos, de este aparatico hay quererse promocionar y buscar el cuarto de hora de fama. Tampoco este es un mensaje para que usted tenga una humildad falsa. Que si usted tiene el llamado, usted le gusta el ministerio de la palabra, hermano, nada ni nadie lo va a atajar.
Pero sí, hermanos, lo que está apuntando Jesús es que guardemos el corazón de querer buscar protagonismo, que bastante que hoy en día se está buscando es el ministerio para el protagonismo. Mire, Santiago, hermanos, capítulo 4, vamos un momento a Santiago, hermano. Capítulo 4, aquí hay una clave, este es otro Santiago, ¿no? Medio hermano de Jesús. Santiago capítulo 4, me gusta. Santiago es un libro que debe leer más la iglesia, hermano. Este es un libro que le habla a la iglesia. Santiago capítulo 4, viene Santiago y se hace esta pregunta sabiendo la respuesta. Dice Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vea, usted quiere saber de dónde vienen los pleitos y las guerras en la iglesia. Esto pasa en el mundo, pero usted quiere saber de dónde vienen los pleitos, las guerras, las contiendas. Aquí está la respuesta. Dice Santiago, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. El versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Mire, aquí ya Santiago está hablando de un espíritu de contienda, el mismo que tenía Santiago y Juan, hermanos. Ese espíritu es el que Santiago, este es otro Santiago, este espíritu es el que le atacó a Santiago y a Juan, querer ser los primeros. Y más atrás, ahí mismo en el capítulo 3 de Santiago, creo que este mensaje tiene que quebrar ese deseo en la iglesia. A veces, hermanos, pueden llegar momentos de querer mirar al hermano por el rabito del ojo, por encima del hombro. A veces el que es de humilde condición no lo miramos y no lo saludamos. Aló, hermanos. Yo me doy cuenta de muchas cosas, hermano. Veo quién es el que más se queda sentado, que no saluda a nadie. Hermano, tenemos que revisarnos, hermano. Veo que algunos saludan a los mismos con las mismas, pero a los nuevos no los saludan. Oye, cuando el nuevo es el que debe tener la prioridad. Oigan, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que cuando hiciéramos banquete no invitaran a los amigos, sino a los pobres que no tienen cómo pagarles. Aló, hermano, ¿cuánto nos hace falta eso en la iglesia? Así eliminaríamos, hermanos, la rosca en la iglesia. Y la rosca en la iglesia es diabólica y es satánica. Y la iglesia, hermano, se le ha pegado el dicho. Usted no creo que lo haya escuchado alguna vez. A la iglesia se le ha pegado el dicho: no es malo estar en la rosca, lo malo es estar fuera de ella. Aló. Dígale al hermano, no sea roscón. Bueno, no sé si en otro país esto sea vulgaridad, pero aquí no es vulgaridad. La semana pasada, hermanos, el lunes, no esta, la anterior, el Señor traía un sueño que tuve en la Crisantoluque, hermanos. Y ese sueño, hermanos, fue tan claro que creo que muchos fueron testigos de esto. Y era con el ministerio de jóvenes, donde se levantaba, hermano, yo pude ver caras de entre ellos se levantaran a pelear contra ellos mismos. Gracias a Dios eso nunca pasó por aquí. Después le explico el chiste. Oye, hermano, idéntico. Unos se fueron a refugiar al cuarto de sonido, donde estaban los instrumentos, y terminaron dañando los equipos. Hermano, es que Dios habló, hermano, Dios habló.
Y fíjate, ese sueño, yo no sé, hay cosas que ya yo porque tengo que pensar de lo pasado. Pero hermano, vea, siento que Dios quiere dar este mensaje para alertar al pueblo de Dios. No nos podemos tomar una selfie como iglesia. Sonrían, Cristo te ama. Para que el mundo vea cuán saludable y ejemplar es la iglesia, la santa unción. No. Oiga, todo lo que está en la Biblia es para edificarnos a nosotros. Hermanos, si Dios quisiera tapar, no estaría el hombre este que se acuesta con la madrastra en la iglesia de Corintio. Y Dios quiere que eliminemos esta conducta. Hermanos, sé, porque no le había contado a nadie este recuerdo que tuve de aquel sueño, cuando otro hermano en la iglesia me dice: pastor, ¿hay peleas en la iglesia? Yo no sé cómo están los otros ministerios, pero creo, hermanos, que Dios está hablando, es por este mensaje, es para que haya prevención, hermanos. ¿Cuántos me están siguiendo? Miren lo que dice Santiago en el capítulo 3, en el versículo 14. Mire, hermanos, cuando gente que dice celo ministerial, oye, ¿por qué nos inventamos tanto? Una vez alguien vino a la iglesia, vino como 2 veces. Le pregunté cómo estaba su vida espiritual, por qué se había salido, y me dice: no, por celo ministerial. Oiga, hermano, obviamente yo no le creí, pero tiene que haber orden en la iglesia. O sea, el pastor, hermano, seguramente pueden haber casos donde el pastor sea el que te tape para que tú no surjas en el ministerio. Pero, hermano, con todo, hermanos, creo que debiéramos no ser tan apresurados en decir esas cosas, hermano. Versículo 14 dice que si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten. Qué tremendo. No se jacten, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Mire, ya está hablando de una sabiduría que no es del cielo. El diablo tiene su propia sabiduría. Aló, hermanos. Aquí lo está diciendo bien claro. Dice que la sabiduría que no es de lo alto, sino terrenal, es animal y es diabólica. Vaya, hay una sabiduría que es diabólica. No se puede levantar, hermano, una generación que esté predicando por competencia. Porque el hermano que le tocó la vez anterior lo hizo mejor y ahora yo tengo que sobrepasarlo. Vea, eso es diabólico. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celo, hay perturbación y obras perversas. ¿Y qué fue lo que hicieron Santiago y Juan? Santiago y Juan, devuélvase a Marcos 10. Santiago y Juan hicieron una obra perversa. Mire, hermano, es increíble. La versión de Mateo, usted lo lee después en Mateo 20, este mismo pasaje. Dice que la mamá le dijo a Jesucristo: ordena que en tu reino mis hijos estén a la derecha uno y a la izquierda otro. Vea, esto representa, usted ve por ejemplo en los militares, se ve esto: el que está a la derecha es más antiguo, el que está a la izquierda es menos antiguo. O sea, ambos lados representan preeminencia, uno más que otro, pero son puestos de honor. No crea que cuando está el presidente y el ministro de defensa y los altos mandos militares
No crea usted que ellos se ponen ahí como sea. Hermano, ahí hay un orden que ellos entienden. Santiago y Juan querían un orden carnal. Vea, y Jesús les termina diciendo: no saben lo que piden. ¿Cuántos me están siguiendo? Oiga, hermano, ¿sabe cuál es el contexto de esto? Ellos no crean ustedes que estaban conectados con Jesús esperando la segunda venida de Cristo. No. Ellos estaban esperando que Jesús se manifestara como un caudillo político, como un líder militar. Y cuando Jesús se manifestase como el Mesías carnal que yo estaba esperando, ahí sí, Jesús, quiero el ministerio de defensa. Aló. Es lo mismo. Quiero el ministerio de deporte, el ministerio de hacienda, pero que sean puestos de honor. Oiga, esto pasó en el corazón de el discípulo amado. Esto pasó en el corazón de Santiago, aquellos a quienes les fue revelado la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. ¿Qué quedará para nosotros? Ellos estuvieron muy cerca de Jesús. ¿Qué quedará para nosotros? Jesús, por eso, hermano, vea, les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Yo no sé, hermano, a mí esta palabra me estremeció. Vea, hermanos, ¿qué da lugar a no saber lo que estamos pidiendo? Cuando nos desenfocamos de Jesús. Aló. Cuando creemos algo de Jesús que no es el de la Biblia. Mira, por eso, hermanos, que haya hoy una profunda revisión acerca de lo que le estamos pidiendo a Dios. Aló, hermanos. Porque, hermanos, que no vaya a ver la sorpresa de Jesús y que nos diga: ustedes no saben lo que piden. ¿Sabe de Jesús de qué estaba hablando? ¿Cuál era el contexto de lo que estaba hablando Jesús? Mateo capítulo 10, versículo 32. Oiga, mira el contraste tremendo que Jesús estaba hablando. Y ahora ellos salen con puestos de honor. Al final del versículo 32 dice que les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Versículo 33 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero yo quiero el ministerio de defensa. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Vea, Jesús de qué estaba hablando, hermano, en una sola palabra. Estaba hablando de su muerte. ¿Y de qué estaban hablando los discípulos? De su ego, de su autoexaltación, de buscar la autopromoción. Hermano, vea, ¿cuántos quieren seguir a Cristo verdaderamente, hermano? Nos espera muerte. Aló. Ay, 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 o amén. Mire, hermano, vea, aquí no nos hemos caracterizado, hermanos, por estar enseñando el evangelio de parán, pam, pam. No, creo que hasta gente nos ha criticado por decir las cosas como son. El verdadero evangelio es de muerte, hasta literalmente. Vea, por eso Jesús les termina diciendo: ustedes no saben lo que piden. Vea, el que quiera seguir a Jesucristo, le espera un vaso que tiene que beber. El vaso de la ira de Dios. Y el bautismo con que Cristo fue bautizado fue el bautismo de muerte y el bautismo de sufrimiento. ¿Cuántos están dispuestos a eso, hermano? No diga amén, no levante la mano, no diga nada. Deje que el Espíritu Santo le hable.
Pero sí, hermanos, que nos pongamos en el lugar correcto. El que quiera serle fiel a Jesucristo, le espera un vaso muy amargo de mirra que se tiene que tragar. Vaso de la traición, el vaso del sufrimiento, de la corona de espinas. Creo que el mensaje es muy claro. Estaba Jesús hablando de que le iban a condenar a muerte. Y los discípulos, hermanos, estaban tan desconectados que ahora querían un puesto de honor. Mire, hermanos, si esto tiene correspondencia. Hermanos, ¿cuánta gente no habrá así en el cuerpo de Cristo? Que todavía no entiende las señales de los últimos tiempos. Y están bregando y están jalando un evangelio acomodado. Eso no es posible. Si crees que el evangelio es de la ley del menor esfuerzo, estás muy equivocado. Y Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Pueden beber del vaso que yo voy a beber? Ellos creían que era un vaso de gloria. Y ellos creían que era un bautismo de júbilo. Ellos dijeron, confundidos, ellos dijeron, podemos. No, hermano, no tenían ni idea. Yo tampoco tenía ni idea de muchas cosas que me iban a pasar acá. Ellos no tenían ni idea. Pero sabe, Jesucristo les dijo, van a beber del vaso que yo voy a tomar, y van a ser sumergidos en el bautismo de muerte que yo voy a ser sumergido. Y ellos no lo sabían. Y Jesús les estaba hablando, voy a morir, voy a subir a Jerusalén, y ellos no entendían. Pedro lo quiso desviar y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Oiga, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros esto de Jesús? Acerca de Jesús. Y verdad, de verdad, Santiago, Santiago murió a filo de espada a manos de Herodes. Hechos 12. Pedro, según la historia, murió crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de ser crucificado como el Señor. Juan murió no en un ancianato cómodo, en el destierro, en la isla de Patmos, un anciano. A los 90, Dios le revela el Apocalipsis, hermano. Oiga, la otra vez meditaba en esto. ¿Cuánta revelación hay en medio del sufrimiento? Pregúnteselo a Daniel. Pregúnteselo a Ezequiel, que estaba ya cautivo en Babilonia, en el río Quebar. Pregúnteselo a los amigos de Daniel. Pregúnteselo a Juan, que Dios le reveló el Apocalipsis. Hoy hermano, hoy la iglesia está acomodada, suave. ¿Tú crees que el Apocalipsis le iba a ser revelado a Tomás? No, tenía que ser alguien especial el que iba a recibir la revelación de Apocalipsis. ¿Y qué le está pasando a la iglesia de hoy en día? Vea, todo lo que no peleemos, y perdone si soy fuerte en esto, lo que no peleemos como hombres, terminaremos llorando como niñas. Y estoy hablando de rodillas, de oración. Todos aquí tenemos algo por la cual pelear. Y estoy hablando de luchas internas. Y no pienses que vas a evadir el bautismo. Quizás más de uno lo están pasando y no se están dando cuenta y están peleando a mal esta batalla. Hay un bautismo que Jesús permite que todos nos sumerjamos en él. A Pedro, hermanos, Pedro, hermanos, Dios nos guarde. Estaba como confiado, yo no te voy a negar nunca. Y Jesús le dijo, no me vas a negar. Mire, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Ya Jesús les había advertido, el diablo ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y si el diablo nos zarandea es porque, hermanos, para Dios somos trigo, no somos cizaña. ¿Cuántos le aplauden al Señor?
Por eso, conéctate con Jesús, hermanos. Jesús no va a cambiar. Dice Hebreos 13 que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo nos revela al Padre. Y si quiso, hermanos, dar esta enseñanza, es porque Él quiere eliminar, hermanos, ese deseo, hermanos, de ese cuarto de fama. Vea, a Dios no le interesan literalmente los títulos, hermano. Y esto no es un llamado ahora que no estudie. Eso no tiene nada que ver. Si estudias y tienes títulos y tienes dones y tienes habilidades, que sean para la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia. Que sean para servir al Señor. Porque Jesucristo mismo fue ejemplo de esto, de que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿En qué le está sirviendo a Jesús en este tiempo, hermano? Aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿en qué le está sirviendo? Y fíjate qué extraño, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, sí, concédele el que estén a la derecha y a la izquierda para que te sirvan. Pero hermano, de pronto, hermano, pasa lo contrario, que los que están más cerca de Jesús es la gente que está más conectada con querer ser reconocido que con servir. Hay tanta necesidad en este mundo, hermano. Hay tanta maldad que está regándose, hermanos. Pero también la iglesia se está quedando de brazos cruzados, hermano. La iglesia debe entender lo que es verdaderamente el evangelio. Todos los que estamos aquí, una vez estuvimos bajo las garras de Satanás. Todo el mundo salvo. Todo el mundo salvo. Una vez estuvimos bajo la garra de Satanás. Ahora Dios nos llama de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que sigamos en nuestra comodidad. Para que justifiquemos nuestro pecado. Para que le demos palmaditas en la espalda al orgullo, a la prepotencia, a la vanagloria. Usted verá lo que hace, hermanos, con su vida. Revisar su corazón. Pero, hermano, aquí vinimos a esta tierra a darle la gloria a Dios. Jesucristo no tuvo reparo en, hermano, despojarse de su gloria. Vea, literalmente, hermano, Jesús se despojó de su gloria. Ahora a estar sujeto a enfermedades, al cansancio, al desgaste, al morir, al sangrar, solo por venir a servir al Padre y venir a salvarnos. Oiga, ¿qué más ejemplo quieres, hermano? ¿Qué más ejemplo quieres? No podemos estar pasando nuestra vida, hermanos, preocupados por el bolsillo. Y claro que tienes que preocuparte, pero eso no es lo primero. Primero es el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, es una promesa, serán añadidas. Jesucristo no dijo cuándo, pero sí aseguró que iban a ser añadidas. Estamos en este mundo, hermano. Es asfixiante. Es asfixiante el deseo de la gente de tener plata. Es asfixiante, enferma. Esta pareja de esposos que se divorció, hermano, son dinero que se sale de nuestra mente. Recibió la esposa más de indemnización, más de 13,000 millones de dólares. ¿Saben de quién estoy hablando? Bueno, después averigua. Más de 13,000 millones de dólares en dinero, en bonos, en acciones. Y es la gente que menos quiere de Dios. Vea, los principios que nos rigen a nosotros son distintos. Son tan fáciles, son tan sencillos, hermanos, que a veces nos quedamos en la letra. Vea, ¿sabes? Estaba preparando el mensaje, me encontré con este pasaje de Pedro.
Cuando Pedro le dice, Señor, lo hemos dejado todo, todo. Seguro que lo hemos dejado todo por el Señor, hermano. Pedro tenía esposa y tenía hijos, seguramente. Si tenía suegra, dice que tenía suegra. Literalmente dejaron las barcas. Dejaron las barcas, las redes las dejaron. Nos hace falta, hermanos, tener la prioridad de que Jesucristo sea exaltado. Hay mucho orgullo, hermanos. Hay gente, hermanos, que quieren buscar es ser reconocido por la última profecía de Chávez. La cantidad, hermanos, de profetas que salieron junto con Chávez. Yo lo dije, Dios me lo reveló, y que Chávez iba a morir. Estaban buscando protagonismo. Yo lo sabía, y yo no soy profeta. Nos hace falta, hermanos, que hoy nos pongamos la mano en el corazón, porque Jesucristo dice que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas. No puede haber ese enseñoreamiento ni del pastor, ni de los apóstoles, ni de los maestros, ni de nadie. No puede haber ese enseñoreamiento del ministerio sobre la iglesia, y no puede haber enseñoreamiento de ningún líder sobre la iglesia, porque nosotros hemos venido a servir, literalmente a servir. ¿Sabes una cosa? No estoy arrepentido de haberme retirado del trabajo. Los filósofos lo niegan. No me interesa, sé lo que Dios me dijo. Y si me hubiera quedado trabajando, no hubiera logrado el crecimiento espiritual que ahora tengo, ni la paciencia que ahora tengo. Y no me arrepiento. ¿Lo volvería a hacer? No. Lo volvería a hacer. ¿No entiende? El que ama a Jesús, hermano, todo lo tiene por basura. Tú no, hasta que no lo hagas, no lo vas a entender. Y quien lo dijo fue un hombre muy preparado, el apóstol Pablo, educado en la mejor escuela de teología hebrea de ese tiempo, en la escuela de Gamaliel, hebreo, hijo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Y todo el rechazo lo tuvo de los mismos fariseos. ¿Qué clase de cristianismo estamos llevando, hermanos? Que no se levante en esta iglesia más nunca ese dar con el codo al hermano disimuladamente. Porque, hermano, venimos a servir y a dar la vida en rescate por mucho. ¿Tienes llamado al ministerio? ¿Crees que lo tienes? Pues espera el llamado de Dios y no te autopromuevas. Aló, hermanos. Y así también para cualquier otro ministerio, hermanos, en la iglesia. Filipenses capítulo 2. Vamos a beber del vaso, hermanos. Hay gente que no le gusta esta idea, pero si amas a Jesús y le quieres ser fiel a Jesús, vas a beber de un vaso de sufrimiento. ¿Cómo estarán, hermanos, los cristianos, especialmente ellos que se quedaron en Venezuela? Los que se vinieron, hermanos, han sufrido, pero los que se quedaron están sufriendo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Qué bonito esto, hermano. Sencillo, el evangelio es sencillo. Dice, nada hagas por contienda o vanagloria. Nada, no. Vas a predicar esta semana, y estas semanas te está viniendo ese deseo de vanagloria. Debieras decir, o te niegas o no predicas. Vas a tener lucha. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Oiga, qué tremendo. Oiga, hermano, ¿qué tal que la iglesia lo haga? Que venga el hermano, oiga, pues, ahí viene el hermano, él es superior a mí. Ya, hermanos, gracias a Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que brega por tener ropa, vestiduras sacerdotales, digámoslo así. Vea, gracias a Dios, eso se quedó en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios, ya uno no es sacerdote. O sea, un grupito, ahora todos somos sacerdotes de Jesucristo. Todos podemos elevar a Jesús oraciones. El velo se rompió. Pero eso lo logró Jesús, hermano, humillándose a sí mismo. Si no hubiese venido Jesucristo, aquí estuviéramos hoy, allá afuera estuvieran las vacas y los animales. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo de forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, hermanos, puso a un lado la gloria, la inmortalidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó. Después de toda humillación viene exaltación. Aló, hermanos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y de debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La preeminencia, hermano, la importancia se la debe llevar Jesucristo, hermano. Otra vez me invitaron a predicar a una iglesia. Bueno, Dios habló bastante a unos pastores y líderes, y al final me presentaron a un apóstol, hermano. Oiga, hermano, quedé bien aburrido, hermano. Bien aburrido, hermano. No sé si los nombres de los ministerios, algunos lo han convertido en títulos, pero esto todavía está pasando. Señor, el ministerio, dame el ministerio de defensa, dame el ministerio de dormir. Pero esto se mete en la iglesia porque el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Por eso creo que el mensaje de Marcos está apuntando a la humildad. A la humildad. Creo en la honra a los pastores, creo en el amor que se deben tener a los pastores, pero hermanos, ya de allí a el pastor buscar ser el centro, hermano, hay algo que no está bien, hermano. Es un espíritu que no es de Dios, una sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Y toda esta sabiduría, hermanos, que se pueda meter a la iglesia de formar la rosca espiritual. No hay nada de malo que usted tenga a su amigo, o que usted pueda salir a comerse un helado con alguien cercano a usted, pero hermanos, también acuérdese de aquel que no es cercano a usted. Que yo no lo conozco, es que esa es la razón. Son nuestros hermanos, ellos son nuestros hermanos. Tienen pocas semanas de estar viniendo. Richard, allá en Venezuela no conocía a Cristo, estaban en la iglesia tradicional. Ahora acá empezaron a conocer a Cristo. Y no creo, hermanos, que de los que estamos aquí, de Colombia, tengamos más dificultad que ellos. Necesitamos, hermanos, ser misericordiosos, condescendientes, hermanos.
humillarse, ser humilde, interesarse por el hermano. No puedes encerrarte, hermanos. No creas que esto de saludar, eso es para romper el hielo, hermanos. Para que al menos te muevas a saludar a alguien que nunca has saludado en la iglesia, aquí, en esta iglesia de 40 personas. Vamos a, hermanos, a rescatar todas estas cosas, hermanos. A rescatarlas. La sencillez en la iglesia. La humildad de corazón. Ministerios se convierten a veces en altivos, ministerios de servidores. Que no pase eso aquí. Ministerios de servidores en lugares que se convierten en el ministerio del chisme. No, hermanos. El ministerio del lleva y trae. No, hermanos, eso tiene que parar. Eso no tiene ni que darle la bienvenida a esta iglesia. Porque el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Que Dios le haya hablado en esta mañana. Y que, hermanos, no dejemos que la altivez, que el egoísmo se centre en nuestro corazón. Hay otros que están pasando peores condiciones que las nuestras. Vamos a orar en esta mañana.